Nos podríamos pasar la mañana y la tarde completa abordando y tiene mucho material para poder comentar y analizar. Pero ya está con nosotros, tenía varios días que no nos visitaba, pero sí, acaba de decir presente en la revista de Radio Ven y Cielo TV, el doctor Osiris Valtés. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días Ávila. Nuevamente aquí, contento de estar pues aquí en la revista, su revista, donde se discuten temas bastante variados y de actualidad. Pero no solo de política, sino también de salud. De todo, ¿verdad, Gabriel? Claro buenos días, Gabriel. Así es, buen día. Todo bien. Gracias a Dios. Ah, qué bueno. Nada, vamos hoy, Gabriel, a darle una pincelada, oye, porque es un tema bastante profundo, con muchas aristas, y es lo relacionado con la contaminación ambiental. Parece ser, la gente en sentido general y los gobiernos no le dan importancia a lo que es la contaminación ambiental, tanto interna como externa. ¿Qué quiere decir interna? Interna es dentro del hogar. Dentro del hogar, o sea, hay una serie de particularidades que se pueden dar en el hogar. Todavía tenemos hogares que cocinan con leñas. La cocina donde hay el famoso fogón, todavía lamentablemente lo tenemos, tanto en nuestros países como también en toda Latinoamérica. Y también la contaminación exterior, que es del medio ambiente, que sucede porque, y ligada a muchos factores, señores. Hemos dicho que nosotros estamos destruyendo lo que el Señor nos regaló para que nosotros nos sirvamos de ella. Así mismo lo dice la Biblia, que es la naturaleza. Y si nosotros destruimos ese medio de vida, nos estamos destruyendo o nos estamos autodestruyendo, porque ahí es el medio de nuestra existencia. Y esa contaminación ambiental es lo más importante. Hoy en día tenemos bombas, hoy señor, el polvo de Sahara, que llega hasta aquí, y es producto de la alteración que tenemos en nuestro ecosistema, nosotros mismos, que nos autodestruimos. Entonces, eso provoca consecuencias funestas, tristes. Yo, para serle sincero, yo no creía en el polvo de Sahara hasta que empezó a darme una alergia en mi vista, a tratar de tener problemas de la misma y empezaron a irritarse los ojos y a tener un proceso gripal y esas cosas con problemas en la garganta y llegamos a la conclusión de que había cierto grado de afectación en ese sentido. Y eso no pasa conmigo. Soy parte de la población, parte de todas las personas que pueden sufrir los embates de esta situación, y si a eso le ligamos o les unimos una serie de situaciones que contaminan nuestro medio ambiente, como son las partículas. Hay partículas que son invisibles, que están pululando en nuestro medio ambiente, se le llaman partículas finas y partículas gruesas. Las partículas finas son aquellas que tienen menos de 2.5 micras o micrómetros, se le llama también, y son las que fácilmente penetran a nuestro sistema respiratorio y van a nuestra circulación. Y esas son las que están muy relacionadas ¿con qué? Con los problemas cardiovasculares. Y desde hoy, pero usted podría decir, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser una partícula que afecte? Sí, se mete en la circulación, se mete en el torrente sanguíneo y va ahí, va al corazón y va al cerebro y empiezan los problemas que si hablamos de hora, de día, no, eso lo sabrá Dios, pero ya en el tiempo es un proceso que va a ocasionar consecuencias. Ya aquella que tienen una partícula mucho más grande, mucho más gruesa, mayor de 2.5 hasta 10, es pequeña. Hay que ver y saber de esto, pero es pequeña, porque
tiene que atravesar nuestro sistema respiratorio, y esas son las que van al pulmón. Esas son los que vienen a provocar problemas de los pulmones. Gente que se aprieta del pecho, que tiene asma, que tiene problemas intersticiales en el pulmón, fibrosis, y lo peor es el cáncer. Estamos hablando de cosas que no se le prestan atención y no pensamos en eso, ni se le pone correctivo. Solamente la OMS, Naciones Unidas, lanzan la voz de alerta. Pero ellos nada más hacen un documento. Reunión en conjunto decide tal cosa, punto, papeles. Pero no hay determinación, que es lo más importante. Es lo más importante. Determinación y los correctivos para evitar. Porque estamos hablando, y los números estamos hablando de casi 4 millones de personas que mueren producto de eso. Mucho más. Y fíjense que el 68% de esas personas que mueren, no más, 84% mueren en los países de bajo ingreso y mediano ingresos económicos. Y eso está estipulado porque hoy en día todo es numerito. Todo el numerito, se sacan estadísticas, taca, pero mira cuánta gente muere y relacionada con esto. Y eso es lo que se le hace a los estudios. Porque en estos países no tenemos estadísticas así tan abiertas, Gabriel, así, tan muy perfecta, pero está relacionado a eso. Y la principal causa de muerte, ¿sabe qué? El corazón. Lo que se le llama la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. Y ahora le digo, para que entienda, la trombosis. ¿Por qué? Porque obstruye las arterias. Estamos hablando de lo que es la contaminación ambiental. Y salgan aquí fuera de la emisora para que ustedes vean. Cómo anda es todo lo que es el humo del carro, que no le prestamos atención, pero eso es parte de eso, porque una serie de elementos, de sustancia, que cuando usted los respira, esos son lo que se entran a los pulmones y a la circulación. Y ahí está el dióxido de carbono, está el ozono, porque hay un ozono que usted ha escuchado hablar, que es el ozono de la capa atmosférica, eso es otra cosa. Es el ozono terrenal, el que tenemos aquí en la Tierra, que también se diferencia de aquel que tenemos en la atmósfera, y es el que incide, porque lo tenemos más cerca. El ozono nos protege a nivel atmosférico, que lo estamos rompiendo, que se está destruyendo, porque es parte de la protección de nosotros como humanidad. Ya le dije, estamos destruyendo todo lo que es naturaleza porque estamos destruyendo todos los árboles. Estamos acabando. La Amazonía, que es en Brasil, que es el pulmón de la humanidad, así se le llama. Estoy transcribiendo sí, o diciéndole algo que ya está descrito y está demostrado. Y vemos los videos como está prácticamente pelado, está calva ya lo que es la selva del Amazonas. Entonces, si no existe ese tipo de protección, nosotros nos vamos a ahogar dentro de la contaminación. Y más con todos estos conflictos, porque hoy mismo tenemos un mundo bastante complicado, que no nos pudiera sorprender a nadie, porque eso está descrito. Es una cuestión que se viene escalonadamente para que ya uno como cristiano sabe lo que va a suceder. Pero tenemos que tener conocimiento de todo esto. Tenemos que tener conocimiento. Nosotros como ser humano nos estamos autodestruyendo, estamos provocando situaciones bastante importantes, porque el problema básico es el sufrimiento que viene detrás de todo eso. Señores, los problemas de enfermedades es sinónimo de sufrimiento. Entonces, todas esas cosas yo creo que no se deben quedar en papeles, no se deben quedar en lanzar la voz de alerta de lo que está sucediendo, tanto local como a nivel mundial. No, yo creo que debe haberse o debe establecerse, aparte de las normas, correctivos importantes. Y lamentablemente los correctivos se ponen muchas veces en base a la aplicación de normas irrestrictas y hasta dictatorial, porque el ser humano es cabezú, no entiende.
y muchas veces se obliga a que se entienda por la fuerza, porque es un problema de todo, es un problema de organización, es un problema que incide de una manera significativa en lo que es todo el desenvolvimiento normal. Tenemos una población enferma, vamos a tener un país con poco desarrollo. Ustedes tienen mucha razón de que ese problema tiene una raíz cultural del comportamiento, de la falta de respeto que hay. Y esa contaminación ambiental que es integral, sí, que tiene diferentes componentes. Por ejemplo, hay una parte importante con el tema de la salud que es la acústica. Esa contaminación sónica que ahora es terrible, que hay localidades donde las personas son afectadas en su calidad de sueño porque a alguien se le ocurrió que la música que él escucha tiene que escucharla a la zona completa. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo, siempre digo que tenemos una responsabilidad en concientizar, porque la comunicación tiene un poder, y cuando alguien no tiene las herramientas educativas para llegar a una conclusión de la cantidad de experiencia por sí solo, a veces uno quiere dar por sentado de que entiende la dimensión de eso, porque yo recuerdo que yo estaba en un sector y estaba socializando y surgió el tema de un eventual conflicto que pudo haber y alguien dijo, no, lo que pasa es que yo estoy en el frente de mi casa. La persona tenía una convicción legítima de que tenía derecho a tener la música. No, lo que pasa es que es el frente de su casa. Yo dije, mira, déjame explicarte algo. Las ondas sonoras no se quedan en el frente de tu casa, viajan a los frentes de las otras casas y a los oídos de todo el mundo. Y tú no tienes propiedad de ese espacio público, eso es lo primero. Y lo segundo es que tú tienes que entender que no es un capricho la que tú la tengas bajito, que tú la tengas alta, es que está estudiado, que el sistema neurológico no aguanta una cantidad de decibeles y no aguanta una cantidad de ritmo que tú le quieres meter a la casa de esa señora. Es decir, eso es un estudio, eso no es que, no, porque ella quiera, no es que ella quiera, es que tú estás destruyendo la salud de la zona. Y ese tipo de cosas, a veces uno cree que no tiene la trascendencia, pero van haciendo cambios, y nosotros necesitamos aquí mucha educación con ese tipo de cosas. Los químicos con los que trabajan en esos talleres que existen insertados dentro de los barrios, talleres de carpintería que utilizan una especie de pegamento industriales, y esa zona completa la gente se pasa el tiempo inhalando ese tipo de cosas, pero el que está haciendo el trabajo tiene fácilmente una mascarilla de filtro, pero todo el que está en la zona, no. Mira, muy bien, Gabriel. Lo que te haya traído un tema que es también interesante, que es la contaminación acústica. Eso es que está muy ligado básicamente a lo que es el problema educacional. Porque la gente entiende, porque el que vive en un pedazo de tierra de 200 metros, el que está al lado no se debe ni se puede respetar. Y ese es el problema, que está haciendo toda su bulla, todo su ruido, y no va a afectar al otro. Tenemos un gran problema en ese sentido, que tampoco se mide, pero uno como médico ve la cantidad de gente que tiene deficiencia acústica, ya después de los 50 años, que no debiera ser. Entonces, muchas veces se vuelve increíble porque uno le podría explicarle y eso, y cree que es una situación también de una situación que es producto de una enfermedad, cuando es por la incidencia que tenemos en nuestro medio ambiente. Y además de eso, los negocios, los antros que están alrededor, aquí hay zonas que están alrededor que no reporta que hay un barrio, que hay una zona donde viven personas que tienen que respetársele su sueño, que tienen que respetársele su medio de vida adecuado como ser humano. Entonces, todo eso va ocasionando problemas, y uno de los problemas mayores que tenemos también es el problema acústico. Debe respetarse en ese sentido porque es un problema también de enfermedad. Aunque bien, no, que ya tú estás viejo, no, que esos son los años, no, hay problemas que están relacionados ya con el proceso degenerativo, pero eso no quiere decir que usted tenga que adelantar ese proceso degenerativo teniendo 50, 55 años y que tenga deficiencia no solamente de un oído, sino de los dos oídos. Entonces,
realmente también es algo que le corresponde, esto es multifactorial, donde le corresponde a las autoridades que tienen que ver con eso, establecer normas. Normas en términos... Normas nosotros estamos sobrados, que era lo que usted mencionaba, hacerlas cumplir. Exacto, sí. Hacerlas cumplir. Tú sabes, Gabriel, que eso es un tema de educación y de cultura, doctor. Sí. Que eso se da en los barrios, la gente que no tiene clase. Sí, pero eso, fíjate, la gente tiene que aprender, muchas veces tiene que aprender de forma obligada. De forma obligada, porque cuando se respeta, pues tú crees que un país es desarrollado, porque están desarrollados. No, tú lo dejas y no le aplica la ley, o le aplica lo correctivo del lugar y se sanciona, hacen lo mismo que hacemos nosotros. Pero yo veo que en un building en Estados Unidos nunca me he encontrado con nadie que haya puesto una bachata a todo volumen. Sí, pero no se atreven. Pero esas mismas personas que están ahí... Y hay latinos en esos buildings. Pero cuando llegan aquí hacen todo lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que es que saben que hay un correctivo, que si se salen de ese sistema correccional, lo que le va a provocar es un problema mayor. Este país está tan inmaduro emocionalmente que yo siempre recuerdo, con el tema de la viralidad de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que hay una cantidad de gente que dice que Farideh dañó la Navidad. Pero ¿quién lo dice, Gabriel? ¿Quién lo dice, Gabriel? Claro, o sea, pero lo dices tú, lo digo yo, lo dice el doctor, que es una persona decente, educada, con cultura, con educación, con estudio. A mí me da risa por lo infantil que suena usted decir que la Navidad suya no tuvo sentido porque Farideh fue a quitarle su bocina porque usted quería tener una bulla en un barrio. Pero es un tema cultural. 809-550-2445. Conversamos con el doctor Osiris Valdés, cardiólogo. Doctor, una pregunta que nos hace nuestra hermana Bélgica desde Jacksonville, Florida. Siempre en sintonía 24/7 con la revista. Una pregunta para el doctor Osiris Valdés. ¿Y cómo el campesino va a cocinar cuando el método de leña ha sido desde el principio de la humanidad? ¿Qué opción da usted, doctor? Sí. Fíjate, lo que pasa es que eso enclaustrado dentro de 4 paredes y con la leña, eso despide lo que es el dióxido de carbono. Porque si se hace al aire libre, no queda otra opción, pero, y sobre todo en montaña, la contaminación es menor. Usted habla de inhalar el tema de los compuestos de la combustión entre la madera y el fuego. Ahí es que está, y eso es el dióxido de carbono, y ahí que están las partículas de las que yo les he hablado hace un momento. Entonces, todavía existe eso. Muchos lo hacen por desconocimiento, porque no creo que, por ejemplo, lo hacemos en el campo y todo eso, pero si se hace en la parte exterior, la contaminación es menor y además... Usted dice cuando eso es la cocina, tradicionalmente. Tradicional, si lo hace fuera, la contaminación es menor. Pero, y eso hay que educar la población, eso hay que educarlo, indiscutiblemente. Mira, hablábamos de los negocios que también inciden en la contaminación ambiental, sobre todo, fíjate, lo que trabajan con lo que es la batería, arreglando todos esos problemas eléctricos, también tienen que ver con eso. Y los que pintan, las pinturas de los carros, que no se respeta. Tú tienes que tenerlo, donde países organizados, cuando se tiene ese negocio, tiene que estar aislado y tiene que cumplir una serie de parámetros. De normas. Para que esas partículas no contaminen el medio ambiente. De hecho, en estos días no debe haber casa alrededor. Están haciendo un operativo en Santo Domingo Este, donde están interviniendo a solicitud de los residentes, están interviniendo esa serie de negocios, una actitud muy buena. Ahí suelen meterse en un tema de narrativa económica para paralizar esa serie de intervenciones, porque la gente dice que es el sustento de la familia, pero mira que yo he observado, y el que vive en La Romana, en cualquier provincia que usted vea, fíjese algo, los talleres y esos negocios de tipo industrial que están insertados dentro de las comunidades y dentro de los barrios, analice
pasan 15 años y 20 años con un flujo de clientes que usted sabe que usted no puede caminar por la acera ni entrar al taller de lo tanto que son. Nunca usted ve un cambio en la infraestructura del lugar. No. Eso le dice a usted que el problema no es el rendimiento económico del negocio, que no aguante la infraestructura, es un asunto de mentalidad. Pues yo digo, ¿y cómo Volvemos al tema, Gabriel. yo conozco talleres que tienen 15 años pintando autos, le pintan a todo el mundo, pintan vehículos del año. Y pintan bien. Y el piso de tierra. Y el piso de tierra. Y el compresor está oxidado con el que pintan. Entonces usted tiene un problema de la visión que usted tiene de la vida. Que si el Estado que tiene que llevarte a que tú tires un piso de cemento. Y el compresor está tingueado. Con tape negro. Y la pistola de pintar pichar. Eso es un Entonces, tema. tiene que haber una exigencia en tener una presión de reinversión. Y ustedes saben que siempre estoy en contra del intervencionismo del Estado metiéndose en todo tipo de cosas. Pero es que hay cosas que lo que dice el doctor, que si no se mete la fuerza de la ley, es que la gente por la cultura por sí misma no la hace. Ya te dije todo. Es un tema de cultura, Gabriel. Tenemos una llamada. Buenos días, saludos. ¿Con quién conversamos y desde dónde? Buenos días. Porque fíjate en algo, como un tema de cultura. Todo el que tiene una peluquería, la moda es que usted tenga la peluquería bonita y limpia. Claro. Todo el que tiene una peluquería, usted nunca ha visto, usted no va a ver una peluquería en un patio en un piso de tierra. No, porque ya el peluquero le ha dado como otro carácter a la profesión. La cultura y ya lo que entra en un área, mira, los hace invertir. Los salones de belleza también. Claro. Hay otra situación también. Tuve los talleres. Tuve por determinada calle aquí de la Romana, arreglan carros, pero en la misma calle, ahí tú tienes un montón de carros ahí tirados. Y el que nunca fueron a buscar, que se dañó y ya no sirve ni de motor, se quedó ahí. A eso me refiero, el que nunca fueron a buscar, eso pasa. Lo que no pudieron arreglar, lo de las gomas, todo está ahí en la calle. Hay calle en Santo Domingo, que a la izquierda y a la derecha en paralelo, ¿usted cree que son autos parqueados? Y son autos abandonados que han ido dejando en zonas próximas. Entonces, ese tipo de cosas. Nadie se apiada, o las autoridades se apiadan de ponerle correctivo a eso y establecer normas en términos de ley y ponerlo en cintura ese negocio. Pero lo que queremos decir es que nosotros tenemos que desarrollarnos, nosotros tenemos que poner correctivo. Tenemos mucha muerte en ese sentido. Aunque ustedes no la ven, uno que está inmerso en esta situación, en los problemas de salud, sí vemos las complicaciones, vemos los problemas. Y quieras o no, eso incide también sobre el sistema de salud nuestro, porque hay más gasto social, hay que buscar más dinero para que la población esté con una salud adecuada y hay mayores problemas, señores. Entonces, tenemos que tener nuestra población en un estado de salud físico y mental como se requiere, como está establecido, y para eso tenemos que organizarnos. Ya tenemos bastante tiempo discutiendo todo esto, pero ya tiene que llegar el momento en alguna ocasión. Claro que sí. Doctor, sus contactos o donde las personas pueden consultar con usted. Hermano, todo conoces. Sí. Seguimos. Bueno, pero ¿dónde podemos consultar con usted? Nada, bueno. Dios manda. Gracias, señoras y señores, por estar en la sintonía con nosotros en la revista de Radio Ven y Cielo TV. Mañana viernes a las 7:30 nos reencontramos una vez más. Continúe usted pasando el día con esta estación 105.5 FM. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en la revista. Por esta radio.